Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. El Perú realiza intensos debates entre 35 candidatos inscritos que se disputarán la presidencia de ese país. Desde Lima, en Nuestra América, un especialista en marketing político nos ayuda a entender los ejes temáticos que le pueden dar la victoria a uno solo de estos candidatos. Entonces creo que hay un desencanto muy grande con todo lo que ha sucedido en Latinoamérica con la izquierda, que hace que aún se debilite. Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores fueron presentados en corte el pasado 26 de marzo en Nueva York. Un experto abogado constitucionalista nos explicará qué sucedió en esta segunda comparecencia y qué le espera al exdictador caído en desgracia. Estamos hablando de una persona que ha estado preso desde enero. Cada día se están peleando por todo, hasta por el dinero para defenderse. Y a veces la gente no es que se rindan, es que no tienen más energía y deciden lo que sea. Asistencia técnica Tony Simón. Producción Hernán Llanes. Voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no estará permitido. 27 millones de peruanos están llamados a votar el próximo 12 de abril para elegir presidente, 2 vicepresidentes, Senado, Cámara y Parlamento andino. Pero esta vez, escuchen bien, hay 35 candidatos dispuestos para esta contienda presidencial. Se viene realizando una serie de debates temáticos por jornada para hablar sobre diversos temas. Y debido a la importancia que representa esta jornada electoral, contactamos en Nuestra América a José Luis Valderrama, él es analista peruano y especialista en esto del marketing político, a quien le damos la bienvenida a Nuestra América. ¿Cómo está, señor Valderrama? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación y siempre a la orden. La educación es justicia social. Candidatos. Usted, además, no pudo. Candidatos. Vamos a ser un país con redistribución de las riquezas, pero siempre y cuando mantengamos la soberanía. Puedan darle la posibilidad de llevar a las regiones la salud. Aquí, básicamente, necesitamos un Estado participativo. ¿Qué dejan estos días de debate previos como ejercicio para que el votante decante su candidato favorito con esta gran cantidad de aspirantes? Porque estuvimos aquí revisando con mi compañero y colega César Grajales qué países tenía más candidatos en los últimos 10 años. Y asomaban Portugal, que llegó a alcanzar 10 candidatos en 2016 al 2026, Colombia, que sumó hasta 16, Argentina 10, Brasil 10 y Perú ahora rompe todos los récords y no nos fallan las estadísticas. 35 candidatos. Quizá desfigura un poco la calidad del proceso electoral ver tanto número de aspirantes. Bueno, simplemente ratifica la teoría de que no existe, en Latinoamérica en particular, no existen partidos políticos, sino lo que existen son caudillos. Y en el Perú en particular lo que sucedió es de que en el Perú sabemos que cualquier hijo de vecino, cualquier persona que está caminando por la calle puede ser presidente del Perú. En los últimos 10 años hemos tenido 10 presidentes y de alguna manera porque se han defenestado unos a otros, pero independientemente del caso de Pedro Castillo fue un caso muy particular porque a 3 semanas antes de los comicios en un debate presidencial, él le cayó bien al Perú y de la noche a la mañana terminó en la segunda vuelta y ganándole a Keiko Fujimori, quien perdió por 3 veces consecutivas en la segunda vuelta, ¿no? Digamos, esta buena suerte o esta cuestión tan advenediza de que vivió Pedro Castillo, que al final terminó en la cárcel porque no estaba preparado, nos demuestra de que cualquiera puede ser presidente y eso ha motivado a 35 peruanos a sin tener razón ni orientación, han decidido ver si es que les toca la buena suerte a ellos, ¿no? Uh-huh. Señor Valderrama, comenzando la semana, uno mira una encuesta que está saliendo de Ipsos y precisamente muestra a Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular
que mantiene la primera línea con la intención de voto, aunque muy tenue, un 11%, pero no hay que descartarlo. Le sigue el exalcalde Rafael López con un 9% y se acerca un hombre cómico, Carlos Álvarez, con el 7%. Los indecisos también están bajando del 35 al 23%. ¿Cuál es el panorama de aquí a estos 14, 15 días que nos quedan para la jornada electoral? ¿Le alcanzará a Keiko? Mire, la verdad es de que quien revisa, el que va ganando son los indecisos, que venían de 47 a 30 y algo por ciento, 32, 35%. Y ahora el 23%. Entonces, sí, y ahora lo que sucede es que hay tanta gente indecisa, que el que tiene 1% tiene las mismas oportunidades que el que tiene 15 o 18%, porque ese es el tema, es cualquier persona. Nosotros hemos tenido ya una jornada de 3 días de debate presidencial. Lo que sí hay cosas que ya más o menos comenzamos a sentir o a entender, aun cuando Renovación Popular de Rafael López Aliaga está en segundo lugar, está viniendo de tener 14, 11 y ahora 9 puntos y medio. Él está en la tendencia hacia la baja. Si mañana son las elecciones, le alcanza para quedar en segundo lugar y entrar en segunda vuelta con Keiko Fujimori. Keiko al revés, viene de 9, 11, 13, o sea que la tendencia de ella sí la puede sostenerla en ser una de las dos de que entre a la segunda vuelta y hacer el balotazo final. Igual, Carlos Álvarez está viniendo en ese sentido, e increíble, en cuarto lugar está Juntos por el Perú, que es un partido de izquierda que esperamos nosotros de que son los mismos que gobernaron aquí, es el sucesor de Pedro Castillo, y esperamos que no supere ese 8 o 9% que tiene, que lo tiene en un cuarto lugar, 5 a 7%, que es lo que lo tiene en el segundo lugar. Ahora, adicionalmente, el margen de error en las encuestas es de 2,5%, con lo cual la variación puede ser la mitad o el doble, o sea, el 50% del total de votos puede convertirse en tu margen de error, ¿no? Cualquiera de los 30 candidatos en estos momentos puede pasar a una segunda vuelta, porque el voto está disperso, porque hay muchos indecisos. Sí, la señora Keiko Fujimori se desmarcó del empate técnico en los días recientes y sacó una leve ventaja. Pero uno se pregunta realmente, con todo lo que ha subido en una montaña rusa en su carrera política, en su carrera personal, que ha tenido también un precedente negativo, entre comillas, en lo que fue la suerte de su señor padre, que también dirigió a los destinos de los peruanos. Siendo usted un analista de la talla que es, con la experiencia que tiene, ¿qué va a depararle al Perú para elegir al próximo mandatario o mandataria? A ver, mire, dentro de los ejercicios que hoy los peruanos hacemos también el escenario de qué pasaría una segunda vuelta contra López Aliaga o una segunda vuelta contra Keiko Fujimori, etcétera. Y en la mayoría de los casos Keiko vuelve a perder, particularmente contra Renovación Popular. Contra Carlos Álvarez también pierde. La única opción que podría tener es contra la izquierda, que la izquierda está demasiado deteriorada, y particularmente contra el mismo partido de Pedro Castillo, que ha sido un gobierno atroz, con casi 5 presidentes en un solo viaje, ¿no? Sí. Ahora bien, si gana un gobierno más conservador, si gana un gobierno de izquierda, ¿qué factores podrían moderar el impacto para los peruanos? ¿Cuál es su visión? Mira, el Perú crece a pesar de sus políticos. El Perú es el país ahorita económicamente más sólido porque nuestra Constitución logró tener la independencia del Banco Central de Reserva, y en el Perú la devaluación en este momento es más baja que la de Estados Unidos. La moneda crece. A principio del año pasado estaba a 3.7 el dólar, hoy está a 3.4. Por lo tanto, la moneda se revalúa, etcétera. Y los peruanos económicamente hemos aprendido mucho y le hemos cortado los dedos a los políticos, ¿no? La corrupción es algo terrible, y lo peor de todo es de que no hay institucionalidad dentro de los partidos, no hay una capacidad en la que las bases de los partidos estén nutridos por ideologías y por doctrinas que crean una militancia. Lo que hay es una suerte de bandas o de agrupaciones que se unen para detentar por el poder, y
Y creo que la gente está claro en ese sentido y realmente, digamos, no va a votar por cualquiera, por un lado. Por otro lado, así como hubo un boom de la ideología de izquierda entre el año 2005 y 2008, donde aparecieron los Lula, los Chávez, y aparecieron los Evo Morales y todo lo demás, los Kirchner en Argentina, etcétera. Hoy hay una terrible devaluación de esa, están en la parte del valle, en la caída de la orientación de izquierda. Por eso es que hay tanto gobernante ahora en Bolivia de derecha, en Chile, en Argentina, en Ecuador, etcétera. Entonces creo que hay un desencanto muy grande con todo lo que ha sucedido en Latinoamérica con la izquierda, que hace que aún se debilite. Aún cuando tenemos un candidato que es este señor López Chao. Uh-huh. Este señor López Chao, que es ahora Nación, que es el que está manejando el partido, él fue el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, un tipo académicamente muy notable, un tipo que ha tenido un liderazgo muy importante en la parte de universitaria dentro del Perú. Pero no es político. Pero, digamos que, a ver, sí, siempre lo fue. Imagínense que en algún momento no solamente fue político, sino fue de extrema izquierda. En un momento participó en un asalto a un banco para conseguir dinero para comprar armas para la lucha popular. Sí. Un personaje que tiene, ¿cómo se llama? Una historia media rara, pero al final del día, él, después de sus locuras de juventud, él ha conseguido finalmente digamos, enderezar un poquito la línea de su vida, y luego a través de la docencia universitaria ha logrado pues mejorar y mejorarse él como persona, probablemente tiene muy buenas intenciones, pero abriga pues una ideología que en realidad nos tiene aterrados y que creo que el Perú no está dispuesto a entregarle, ¿no? Señor Valderrama, nos va a quedar muy poco tiempo, pero quisiera sí, con la venia suya, hay factores en común que han tenido los mandatarios que usted describió muy bien al principio, están presos o están en condiciones que no son las que un mandatario desea terminar, pero financiamiento político opaco, relación estrecha con grandes contratistas para sacar su tajada, la debilidad institucional, la fragmentación de partidos que usted muy bien citó también, y la cultura de impunidad en el ámbito político han sido algunos factores que son comunes para estos mandatarios que han tenido mal suerte. El próximo presidente del Perú o presidenta ya quizá tiene en cuenta esto para no tener un final falto de decoro, de honra y sobre todo de sentido patriótico entre los peruanos. Mire, en este momento el Perú tiene un flagelo adicional que se llama la minería ilegal. Y la minería ilegal hoy necesita corromper a todos nuestros políticos para que siga activa y siga actuando. La minería ilegal ha trasladado a muchos narcotraficantes a esta actividad, porque tener 1 o 2 gramos de oro en el bolsillo no te lleva a la cárcel, pero 1 o 2 gramos de cocaína sí. Entonces ha traído a mucha gente de mal vivir a esta actividad, y ellos lo que han hecho para poder mantener y sostener es enquistarse también en el poder. Y esto es otro flagelo muy importante y muy difícil que va a tener que combatir, y que esperamos de quien salga elegido tenga la capacidad moral de combatir con ellos, y que no llegue alguien que ha estado subvencionada su campaña a través de ellos. Así que hay unos retos muy importantes que vienen en el próximo gobierno. Estamos volviendo a la bicameralidad, vamos a tener senadores y diputados, y en esta oportunidad el Senado va a ser quien va a tener la potestad de vacar o no vacar al presidente, y con los antecedentes que tenemos dentro del Perú. Hoy día cuando votas, no solamente preguntas quién va a postular como presidente, sino quién va a postular como vicepresidente, porque es muy probable que él termine siendo presidente del Perú. Así que hay una serie de variables en las cuales nos mantienen en esta incertidumbre. El Perú tiene 3 o 4 agrupaciones políticas que sí son sustentables: el Fujimorismo, Renovación Popular, y el APRA, que son instituciones, digamos... Donde militó Alan García.
bueno, donde ya no está Alan García, pero ahora da la casualidad de que el postulante a la presidencia tiene también mi apellido, no es mi familiar ni nada por el estilo, pero aparte de eso, lo que más agrada y lo que más nos interesa es de que gente de uno de los más antiguos y legendarios partidos del Perú hoy está presentando a uno de los más jóvenes candidatos de 40 y tantos años a la presidencia. Eso quiere decir de que hay una renovación. Necesitamos renovar nuestros partidos tradicionales para renovar el ejercicio de la democracia con el sustento de la doctrina, con el sustento de la ideología, cosa que hoy no existe y vivimos del caudillismo. ¿Por quién vas a votar? ¿Por fulano o sultano? Y no por una institución que representa el pensamiento de mucha gente. Pues estaremos muy al tanto, señor Valderrama, por la suerte a nivel de elecciones que depare para el hermano pueblo del Perú. Por eso volveremos a llamar más adelante en estos espacios de Nuestra América para saber cómo se mueven las encuestas, cómo se mueven estos debates y sobre todo cómo se mueve el pueblo y se motiva para evitar el abstencionismo, que es un factor realmente que no conviene a la democracia. Un gran abrazo a José Luis Valderrama, analista peruano, especialista en marketing político, y gracias por acompañarnos aquí en Nuestra América. Encantado. Nuestra América. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El pasado 26 de marzo, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron nuevamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, enfrentando cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armamento, que podrían derivar en cadena perpetua. Pero más allá de los cargos, la audiencia estuvo marcada por un debate clave: si el sistema judicial estadounidense está garantizando o no el derecho a una defensa adecuada luego de que se bloqueara el acceso a fondos venezolanos para pagar sus abogados. Fondos que han generado obviamente un debate de su procedencia y su origen. El juez ha dejado claro que el caso sigue adelante, pero las tensiones legales, políticas y geopolíticas pues apenas comienzan en un proceso que podría extenderse meses o quizá años. Pero para entender las implicaciones legales y lo que viene en este caso, nos acompaña hoy el señor Luis Fernández, abogado constitucionalista y criminalista. Señor Luis, bienvenido a Nuestra América. Bueno, muchas gracias por la invitación. Luis, para empezar, ¿en qué punto procesal real está hoy el caso contra Nicolás Maduro? En estos momentos, él ha sido acusado formalmente y él hizo una declaración de no culpabilidad. Lo que pasó la semana pasada es que el abogado de Maduro pidió que desestimase el caso porque estaban interfiriendo con su derecho constitucional bajo la sexta enmienda a tener un juicio justo. ¿Por qué? Porque él está diciendo que al cohibirle el acceso a fondos, le está negando el abogado que quiere tener. El juez obviamente no falló a favor de la defensa en lo que era esta cuestión de que se desestimase el caso. Y hay precedentes de que en algún momento va a haber algún tipo de acuerdo para que puedan usarse los fondos. El problema que tiene el señor Maduro es que los Estados Unidos no lo reconocen como el titular en Venezuela, por lo tanto no ponen en duda el acceso de fondos, y parte de la acusación en el primer cargo, donde está la cuestión de terrorismo,
también se le imputa que él tiene conocimiento y que también los fondos que él tiene son ilegales. Quiere decir que va a haber un juego de dominó, va a haber un momento donde se va a tratar de llegar a un acuerdo, pero eventualmente no creo que este caso se va a determinar por el derecho que tenga el señor Maduro a tener el abogado que él quiera, porque hay precedentes en este país y casi siempre se llega a una solución. Señor Luis, hablando de los fondos, porque eso, digamos, fue eje central de la noticia del día del 26 de marzo, negarle acceso a esos fondos venezolanos puede violar el derecho constitucional a una defensa adecuada, que es uno de los argumentos. ¿Es tan así o hay otro ángulo que a lo mejor desconocemos en la parte legal? No, mira, esa pregunta es muy buena, porque el concepto que tenemos nosotros de la justicia es que si uno no tiene abogado, le dan a un abogado porque el precio de perder la libertad es muy alto. Donde está aquí el problema es que a raíz de los problemas de drogas y cómo evoluciona la ley, se ha determinado que si la persona que está haciendo actos ilícitos está recaudando fondos a raíz de eso, no debería tener el derecho a usar esos fondos que son ilícitos para poderse defender. Pero te puedo pronosticar que, al igual que Noriega, por ejemplo, hay similaridades en los casos, pero no son iguales. Noriega le permitieron que tuviese los fondos para poder defenderse. Acuérdate que también aquí en esta situación está la esposa de Maduro y hay familiares, así que es una situación que se va a resolver, pero no de la manera que la defensa quería, aunque hay que darle un par de puntos a la defensa porque están actuando agresivamente. Ahí, hablando de la defensa, podríamos especular varias cosas, pero yo le hago una pregunta puntual. ¿La defensa está tratando de ganar tiempo, ganar el caso o simplemente pues prolongar el caso? Bueno, me estás pidiendo, esta pregunta es especulativa, pero te voy a contestar y creo que voy a estar en la certeza. Mira, todo abogado defensor quiere ganar su caso. Uno no tiene los mismos recursos y este caso en particular, la acusación de terrorismo, quiero que sepan que ha ocurrido, creo que es 83 veces en la historia de este país. De las 83 veces, 4 que han ido a juicio y que encontraron culpables a las personas fueron devueltas por la Corte de Apelación. Entonces, fíjate que el probar la cuestión del terrorismo es muy difícil, porque hay que probar lo que está en la mente de la persona y hay que probar que no es una cuestión de que está siendo acusado porque no es una persona popular. Por cierto, de esas 83 personas, 31 se declararon culpables. El último que se declaró culpable le dieron 22 años de cárcel, 21.67 para ser preciso. Sí, eso es un tongón de tiempo. Entonces, muchas de las personas, hay 8 que están esperando juicio, pero el resto de las personas no están bajo la custodia de los Estados Unidos. Entonces, este es un caso que puede ser dificilísimo para la Fiscalía por la sencilla razón de que las pruebas en esta cuestión de terrorismo son más altas, tiene que demostrar que sabía. Y en ese sentido, le voy a leer lo siguiente. Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Esos son 4 cargos a Nicolás Maduro. De los 4, todos suenan muy graves. ¿Cuál es el más grave? ¿Cuál es el que usted cree que de pronto podrían desestimar o todos tienen bastante fuerte base? Buena pregunta también, pero mira, desde el punto de vista de un abogado defensor, el más difícil es el número 3, porque si pueden probar la cuestión de las armas, hay una condena mandatoria de 30 años. Y eso es aparte de cualquier condena que le puedan dar por cualquier otra cosa. Es muy interesante que la de terrorismo, lo máximo que le pueden dar, bueno, pues de 20 años a vida, ojo, y así están, el tercer cargo es, pero el segundo de 10 a vida y el último puede ser también a vida. Ahora, el más difícil es el de las armas por la sencilla razón de que esa es mandatoria. Todo lo que sea que le den un range, que le den entre tanto y tanto, él puede cumplir X y irse. Pero si tiene 30 años mínimo mandatorio, a la edad que tiene
Maduro hoy es prácticamente decirle que se va a quedar el resto de su vida en la cárcel. Abogado, en el caso de la esposa del señor Nicolás Maduro, Cilia Flores, ¿sus cargos qué tan serios son? ¿Qué posibilidades tiene ella legalmente pues en este momento? La pregunta es buena también. Mira, ella no está acusada de terrorismo. Está otras dos personas, Chacín y Diosdado, que son los tres que están acusados del cargo principal. En el caso de ella, en el papel con el documento acusatorio, la pone a ella a otro nivel. O sea, ella no sabía tanto como sabían los que estaban en el terrorismo. Eso le pone a ella en una situación que, y por cierto, dudo que ella se vuelva testigo contra su esposo. Yo creo que ella va a pelear, pero en lo que es el exposure, está expuesta también a los 30 años. Y ahí es donde Maduro quizás haga una decisión que hacen muchos acusados a veces, que dicen, bueno, miren, déjame mujer tranquila y yo me como, yo hago el tiempo. Volviendo a la pregunta original, no creo que los abogados están tratando de gastar tiempo, pero también quieren que se les pague, porque no me puedo imaginar el sinnúmero de documentos que hay que revisar. Y hay un punto muy importante que quiero destacar. La FARC era considerada una organización terrorista hasta el año 2021. Correcto. Por lo tanto, el papel acusatorio, que creo que empieza en el 95, puede tener un número de cosas que tengan que ver con la FARC. Pero ¿qué pasa con la FARC del 21 al 25 cuando no era una entidad terrorista? Eso le crea un rompecabezas difícil a la fiscalía. Y mira, a Noriega no lo acusaron de eso. Claro, en aquellos tiempos no existía esa ley, pero es más difícil las pruebas que tiene que, o el caso que tiene que probar la fiscalía al que tiene que, al que tuviese, si nada más que tenga los otros tres cargos. Aunque te puedo decir, con cualquiera de los otros tres cargos, acuérdate, está mirando potencialmente una condena de cadena perpetua. Abogado, nos quedan 1 minuto 30 y tengo 2 preguntas puntuales. La primera es, ¿cuáles son los próximos pasos, ¿no? En este caso? ¿Qué sigue en el proceso? Y lo otro es, estamos hablando, sobre todo por lo que ha implicado, estamos hablando de un juicio que va a ser meses o años. Lo primero es que estoy seguro que los abogados defensores están atrás de que les paguen para poder empezar a usar recursos que les van a necesitar. El caso puede demorar muchísimo porque hay que probar vínculos por una serie de años. Entonces hay un punto que sí es débil para Maduro, que es en el año 2013, en una reunión en París, se supone que él haya dicho no usen más este método para llevar las drogas, usen este otro. Eso hay que probarlo. Si ellos pueden probar eso, y eso tendría que ser a base de personas que sean testigos presenciales o a base de documentación, que eso lo hace difícil. Entonces tenemos juicio para algo aquí. ¿Cabe que en el proceso de coacusados, los coacusados declaren en contra de Maduro? ¿O viceversa, que Maduro busque rebaja de posibles condenas para, de hecho, acusar a otros o servir como testigo de coacusados? La respuesta es que sí. Aunque puedo decirte que en los casos típicos de droga eso pasa muy a menudo, este es un caso un poquito diferente. Entonces, ¿quién estuviese? Primero, yo no creo que a Diosdado le hicieran una oferta así. O sea, el gobierno tendría que pensar a quién perdonan o ayudan a cambio del testimonio. Y ojo con eso, que a veces el tiro le sale por la culata porque el abogado defensor entonces ataca la motivación, y a no ser que tengan videos, estoy diciendo yo, uno niega y niega más. Sí. Abogado, por último, en 15 segundos, ¿usted cree que en este proceso legal Nicolás Maduro termine hablando de otras figuras que tal vez no sean coacusados en este momento, que no aparezcan, pero que sean figuras de conocimiento, de relevancia en la política latinoamericana? La gente cambia. El Maduro que hemos visto por televisión lo creo incapaz de echar para adelante a su gente, a ese. Estamos hablando de una persona que ha estado preso desde enero. Cada día se están peleando por todo, hasta por el dinero para defenderse. Y a veces la gente no es que se rindan, es que no tienen más energía y deciden lo que sea. Y acuérdate que está el factor de la esposa. Si para que la esposa esté libre, él tiene que hacer algo, no descartes esa posibilidad. Hablamos con el abogado Luis Fernández, abogado constitucionalista y criminalista para Nuestra América. Gracias, abogado.
Gracias a ustedes y buen día. Y así terminamos una entrega más de Nuestra América, un repaso a los temas de interés más allá de la noticia, sus voces informativas. Yo soy César Grajales y como siempre, qué placer llegar hasta su audio. Hasta la próxima, gracias. Nuestra América.